Megacanal Sonora presenta. Hola, qué gusto saludarlos y que estén con nosotros en su programa Tiempos de esta semana. Esta semana del 18 de 20 de mayo, el 18 particularmente, se cumplieron 316 años de la fundación de la ciudad de Hermosillo, Sonora, de la que nos sentimos muy orgullosos. Por cierto, me gustaría mandar un saludo al niño Valente García Orduño, que nació precisamente el 18 de mayo pasado. O sea, él nació el día que se fundó Hermosillo, pero 316 años después. Ese niño ya está marcado por la historia. Bueno, y esta semana vamos a hablar precisamente de eso, de la historia de Hermosillo, de su origen, su fundación y su desarrollo como ciudad, porque es la semana del 18 de mayo. Me acompañan mis compañeros productores y todo lo que quienes hacemos, el grupo que hacemos este programa, para tener una conversación entre amigos de esta historia de la ciudad de Hermosillo. Rangel Palafox, que a veces me suple como conductor, como fue estas 2 semanas que me fui de viaje. Muchas gracias por la invitación. Y invitación. Aldo García, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la transmisión y demás, y promoción en redes sociales del programa y la producción. Todos hacemos todo aquí. Pues, ¿por dónde empezamos, colegas? Bueno, para que vean lo que se siente estar aquí y no estar allá, ¿no? Cuando me están haciendo señas allá dirigiendo. Ahora están aquí sufriendo, pero allá está Dafne, que es la otra productora, dándonos instrucciones y poniéndonos reglas. Bueno, tú sabes que el tema es apasionante, a mí me fascina, hemos leído, pero siempre hay algo nuevo que aprendernos. Y yo creo que es muy importante que todos los hermosillenses, aunque no hayamos nacido aquí, conozcamos la historia, la fundación, los orígenes. Y hablemos de eso, de los orígenes de la población de Hermosillo. Pues siempre, por muchos años se dijo que Hermosillo había nacido, se había fundado en 1941, por aquello del presidio del Pitic, que fundó Agustín de Vildósola. Pero el año 99, por ahí, buscando en los archivos, el licenciado Rival Corella encontró y supo de un documento que estaba en el archivo de Parral, Chihuahua, que es un archivo muy grande, que había un documento que se llama Autos de Guerra, que es el informe militar que hizo el alférez Juan Bautista de Escalante acerca de esa recorrido que había hecho por este territorio. Hizo los trámites el licenciado Rival, consiguió una copia y el profesor Armando Quijada la paleografió, es decir, la convirtió, la tradujo del español antiguo, del castellano antiguo al español actual. Y de ahí se hizo un libro, se publicó el año 2000, Autos de Guerra del alférez Juan Bautista de Escalante. Y ahí narra, por fin se supo cómo había sido eso de la fundación de Hermosillo. Entonces nos fuimos más para atrás. Sí, resultó que ¿y cómo fue en esa esa fundación? época, a finales del siglo XVII, 1690 y tantos, 99, 98, si pensamos cómo era el territorio sonorense, pues no era como es ahora. Era todo lo que conocemos y hasta el infinito y más allá hacia el norte, porque no había límite político todavía, ni frontera. Entonces él estaba en Acosari trabajando como alcalde, teniente de alcalde, se llamaba el puesto, como algo así como jefe de la policía. Y el gobernador le dijo que viniera a esta región, al occidente, al poniente de esta región, a apaciguar unos indios seris, salineros, se les decía, muy violentos, que tenían asolada toda la región del río, el río de Dolores, hoy conocido como Río San Miguel. Río San Miguel. Y vino y recorrió el territorio, llegó a lo que hoy es Cucurpe y bajó por todo el río En causa. pueblo por pueblo, y partió el 10 de mayo, precisamente salió de ahí y recorrió algunas poblaciones que estaban misiones y poblaciones en ese río. Una muy particular, Tuape, que ya no existe, que era una misión ahí al norte de San Miguel de Orcasitas ahora. Y ahí se le unió el sacerdote Adán Hilg, un alemán, y le dijo: yo te acompaño en tu recorrido, y le dio bastimentos, mulas nuevas, y se vino pueblo por pueblo revisando que todo estuviera bien. Algunos pobladores estaban asustados porque los seris los tenían todos acosados,
Ese es el recorrido. No, eso que estamos viendo ahí es el mapa que hizo Adamo Hill en 1690 y tantos, y ahí dibuja al centro, creo que tiene una ruedita ahí para que se note, donde se juntan el río San Miguel y Sonora, un pueblito que dice ahí Santísima Trinidad del Pitiquín. Hay uno antes, creo, una foto. Antes de eso es el recorrido que hizo Juan Bautista de Escalante, el alférez. Entonces, finalmente ellos dos llegaron a donde se juntan el río San Miguel y el río Sonora, y se encontraron una agrupación, hay una ranchería de indios Pimas Cocomacaques, que era la clasificación, y le dicen ellos que pues ese es el recorrido, y llegan los dos hasta ese lugar. Y le dicen que están todos asustados porque los indios serios los tienen atacados y muchos se habían ido y todo eso. Finalmente, Juan Bautista de Escalante, en nombre del rey, el 18 de mayo de 1700, que ese día de ese año cayó en el Santoral el Día de la Santísima Trinidad. El Día de la Santísima Trinidad no siempre cae el mismo día. Y ese día cayó el 18 de mayo y llegó con ellos, y utilizando a un indígena capitán de un pueblo que estaba aguas arriba del río Sonora, en San Francisco, Pedro Baricua, como traductor, le sirvió como intérprete para explicarles a los indios Pimas esos que estaban allí, a qué venía, cuál era su intención, y ellos lo recibieron con mucha cortesía. Hicieron ese dibujo que está por ahí, donde se ve que están todos de rodillas. En formación. Hicieron una ramada y todo eso. Y él les dijo, en nombre del rey, hizo una ceremonia en el que los invitaba a instalarse, a cuidarse, y que él los iba a proteger con sus soldados. Y el padre Adamo Hill dio una misa, los bautizó, y en nombre del Papa, pues les dio la bendición, hicieron un censo, había como 100 habitantes para que se asentaran ahí de manera definitiva. Ese es el origen, y le pusieron al lugar Santísima Trinidad del Pitiquín. ¿Dónde exactamente queda ese lugar? ¿Podremos saber? Sí, porque eso estaba donde hoy, esa es una imagen de la Santísima Trinidad del Pitiquín, ahí en una aldea, Pima. Estaría hoy en día exactamente en el vaso de la presa. En el vaso de la presa. Que en 1947 se construyó. Que es donde se juntaban esos dos ríos. Pitiquín significa, en lengua Pima, donde se juntan dos ríos o lugar rodeado de ríos. En lengua Pima, pero en lengua Pápago significa, acuérdense que allá hay un pitiquito, que es en lengua Pápago, significa en lengua Pápago horqueta. Que para el caso viene siendo los dos ríos al reunirse forman una horqueta. Exacto. Por eso existe Pitiquito allá en el norte. Entonces esos habitantes se quedaron ahí. Juan Bautista de Escalante fue y siguió a los indios saluneros, los puso en su lugar y se regresó a su lugar. Y ahí quedó esa población, que se convirtió en una pequeña capillita que era visitada por el misionero de Ures, que era como la catedral y la parroquia, ¿no? Eso es un pueblo de misión. Y venían, y ahí en la historia, Quino, cuando va a Quino de Guaymas en 1705, pasa por ahí, menciona esa aldea, y otros visitantes que recorrieron el territorio la mencionan como una población, y empieza a aparecer en los mapas. Pero 41 años después, Agustín de Vildósola, que tiene nombre de bulevar en Hermosillo, por cierto, y Juan Bautista de Escalante también. Concretamente, ¿cuáles fueron los tres fundadores originales? Bueno, entonces quienes consideran como los fundadores de la ciudad son el alférez Juan Bautista de Escalante. Una calle también ahí. El bulevar que malamente se le nombra Progreso, desafortunadamente. Y el padre, el sacerdote jesuita Adamo Hill. Y de parte de los indios, Pedro Baricua. Ahí está el soldado, el sacerdote y el indígena, ¿no? La triada de la fundación en aquella época. Pues el pueblo siguió ahí, se le llamaba, era una capillita, siguió desarrollándose. Si alguien tuviera la oportunidad de ir, los hermosillenses, como tuve yo cuando estuvo seca la presa, fui al lugar. Y si van a la Mesa del Ceri, al Realito, que son los pueblos que están ahí al otro lado de la presa, es un lugar increíblemente diferente a la ciudad de Hermosillo. Aire fresco, húmedo. Me imagino que cuando estaban esos ríos ahí, pues había mucha tierra fértil, pues por algo se asentaron ahí. Exacto. Pero 41 años después, el
virrey le ordenó a Agustín de Vildósola que instalara un presidio. Otra calle, ¿no? Vildósola. Sí, tiene nombre de... un presidio es algo así como... Es un cuartel militar para proteger esta parte de la frontera del virreinato. Hay una estructura física que tiene características el presidio. Sí, claro, como cuartel hay muchas imágenes de los cuarteles que en ese tiempo, de los presidios que en ese tiempo se instalaban, como el de Fronteras, como el de San Miguel de Orquesitas mismo. Sonoy. No, Altar, Tucson, Arizona, Tubac, eran presidios, eran como... Buenavista, allá en el sur. En el Río Yaqui. Eran los cuarteles militares para proteger el territorio. Y decidió Agustín de Vildósola instalar ese presidio aguas abajo de la Santísima Trinidad. Okay. Exactamente en el lomo del Cerrito de la Cruz, que es ese cerrito que está, ahí está, mira, si se puede ver esa imagen. Está muy claro. Ese presidio estaría una cuadra o dos a espalda de la Plaza de los Tres Pueblos, allá en Villa de Ceris, en el lomo del Cerrito de la Cruz, que es el cerrito que está junto a la Casa de la Cultura. No hay vestigios. Todo está... No hay vestigios de él. Derrumbado todo. No existe, porque 4 años después, el 48, se llevaron ese presidio a San Miguel de Orcasitas. Okay. Cambiaron esa... Ahorita nos platicas de la iglesia vieja, que es el... En lo que terminó la Santísima Trinidad, hay imágenes de eso. Entonces, los que vivían allá en la Santísima Trinidad, pues dijeron, mejor nos vamos a vivir acá junto a donde estén los soldados. Más protegidos. Donde esté la policía o los soldados a las armas para protegernos. Pero algunos se quedaron allá. A partir de entonces, aquello se llamó la Iglesia Vieja. Okay. Porque luego acá hicieron una iglesita, aquí al pie del río, una iglesita para los indios seris. Eso fue en 1741. 41. Después les voy a platicar cómo fue que supe y logré saber dónde estaba exactamente el presidio de San Pedro de la Conquista. Pero vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos. Bueno, regresamos con el tema de la historia de Hermosillo. Entonces, el 1741, Agustín de Vildósola instala el presidio, y en 1744 le solicita el virrey tierra, una suerte de tierra. Tenía derecho a una repartición y le da el virrey un buen territorio para que funde ahí su hacienda. Y ese territorio que se lo da está al lado derecho del río, al norte del río, al norte del presidio, al otro lado del río. Al otro lado del río. Que es donde hoy está la Plaza Zaragoza. Ese lugar Agustín de Vildósola le llamó Hacienda del Pitic. Llevamos 3 nombres. Santísima Trinidad del Pitiquín, 1700. 1741, Presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic. Tercer nombre, Hacienda del Pitic, en donde hoy es la Plaza Zaragoza. Y ahí Agustín de Vildósola se convirtió en un hacendado y empezó a, ¿Y luego fue Villa sembrar. Del Pitic? Eso después. Ok. A sembrar caña, trigo, naranjo, todo eso en la zona fértil, uva, para hacer vino. Y con el tiempo aquello se fue llenando de españoles colonos que se empezaron a acercar al territorio porque había fertilidad y trabajo, y empezaron a hacer sus asentamientos alrededor del Cerro de la Campana. Ahí puse yo el punto, en eso que estamos viendo, el punto con las coordenadas geográficas donde estuvo la Santísima Trinidad, exactamente en el vaso de la presa. El vaso de la presa, ¿no? Cuando no tuvo agua la presa, estuve ahí buscando rastros, pero no encontré nada. Okay. Solamente referencias. Bueno, entonces la hacienda del Pitic se empezó a crecer y se convirtió en una villa. Pasó de ser hacienda a categoría de villa. Es categoría, sube de categoría. Es una categoría, no un cambio de nombre. Ok. Pueblo, hacienda, pueblo, villa y ciudad. Y en 1783 es declarada villa por el tamaño. Es elevada al rango de villa. Villa de San Pedro de la Conquista del Pitic. 4 nombres llevamos ya, ¿no? Así es. Y con el tiempo esa villa creció tanto alrededor del río, del Cerro de la Campana, que el 5 de septiembre de 1828 fue elevada al rango de ciudad con el nombre de Hermosillo. Perfecto. ¿Por qué viene la palabra Hermosillo? Mucha gente pregunta y mucha gente nos explica de dónde sale ese nombre. ¿Y por qué? Ese nombre se le debe a un insurgente independentista llamado
José María Felipe González de Hermosillo y Chávez. José María Felipe González de Hermosillo y Chávez. Chávez. Un hombre que se unió a la independencia con Miguel Hidalgo en Guadalajara, y Miguel Hidalgo lo envió al noroeste a liberar al país, a traernos la independencia. Venía para acá por Sinaloa, llegó, ganó unas batallas por ahí, pero los sonorenses fuimos y lo encontramos. Alejo García Conde fue y lo encontró en San Ignacio Piastla y lo derrotó. Entonces no pudo, y se regresó González de Hermosillo a su tierra, a Jalisco, y nunca llegó acá a liberarnos. Pero él se quedó allá, se regresó allá, y durante 8 años estuvo luchando por independencia. Se enfrentó a Agustín de Iturbide, ganó como 80, 100 batallas. 8 años duró guerrillando. Es el insurgente guerrillero, el segundo insurgente guerrillero más longevo en la independencia de esta historia. Y curiosamente los hermosillenses dicen que se avergüenzan del nombre porque dicen, pues ni siquiera estuvo aquí. Miguel Hidalgo tampoco estuvo aquí, ni estuvo... Ni Juárez. Benito Juárez, ni estuvo Aldama, Morelos. Ni Rayón. Ni Rayón. No estuvo ningún independentista, estuvo aquí, llevan sus nombres, muchas calles y plazas. Exacto. Sí, no necesita un héroe estar en algún lugar para ser honrado. González de Hermosillo llegó a ser mariscal de campo, el máximo grado militar en todo el territorio del Bajío. Perfecto. Aspectos de la historia que poco se conocen, no quiero ser imprudente, pero curiosamente la participación de los sonorenses en la guerra de independencia fue en contra de la independencia. No a favor de, No como la revolución. Ahí fue contrario, completamente contrario. Pues esa es la historia de los 5 nombres, ¿no? Santísima Trinidad del Pitiquín, Presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic, Hacienda del Pitic, Villa de San Pedro de la Conquista del Pitic, Ciudad de Hermosillo. 5 nombres. Muy bien, tengo una pregunta, no sé si tengamos tiempo para que me comentes algo. Se habla mucho del Cerro de la Campana, que si se llama Jesús García, que si es Cerro de la Campana, desde cuándo se llama Cerro de la Campana, y creo que de hace mucho tiempo se le conoce así, pero hay una confusión ahí con el nombre de Jesús García. ¿Nos puedes explicar algo de eso? Bueno, antes de explicar eso, les cuento que yo escribí un libro sobre la biografía de González de Hermosillo, que lo pueden leer y que pueden conocerlo. Está en la biblioteca virtual de la Universidad Unilíder. Y también escribí un artículo que se llama Biografía del Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana es el símbolo de de Hermosillo. El Cerro de la Campana es un cerro, geológicamente es mármol. Mármol que se formó hace 80 millones de años. Esa es la roca de la que está compuesto. Y ese cerro lo menciona por primera vez, fíjense, estábamos en 1700, Villa de la Santísima Trinidad. 1741, el presidio. 1715, en medio de esos dos, Mateo Mange, el soldado que acompañaba a Aquino, en su libro, es el primero que describe ese cerro y habla de ese cerro. Y dice el cerro que le llaman de las campanas o de la campana. Todos los visitantes, viajeros que pasaron por aquí hacen referencia al Cerro de la Campana. Unos dicen, no, debía haber ser un cuartel militar arriba, es estratégico para la defensa de la ciudad. Nada de eso. Eso. 1700. ¿Quién le puso de la campana? No sabemos, tal vez por su forma y tal vez porque los indígenas, yo creo que los primeros españoles, el mismo Alférez, Bautista, dijeron campana porque los indígenas no conocían las campanas. Exacto. Todavía las campanas las trajeron los españoles evangelizadores, misioneros en las iglesias. ¿Y qué característica tiene? Es que si lo golpeas entre sí o lo golpeas con un marro, pues suena como campana. Eso no es nada extraordinario. No tiene nada que ver ni con nada misterioso. Todo cerro hecho que sea de mármol suena así. En Chiapas hay un cerro que se llama Cerro de la Campana. ¿Querétaro? Y le golpean y suena igual. Pero es algo bonito que tengamos en el centro de la ciudad un cerro que tiene esa característica, pero no hagamos una apología misteriosa de eso. La roca, estoy hablando como geólogo, la roca mármol suena como campanas, pero hay que ser eso bonito. Y ese cerro ha sido el símbolo de la ciudad. El ícono. En 1906, el general Torres, gobernador, mandó a hacer un andador que le llamó el andador del Caracol, que por ahí por la calle Garmendia se sube, todavía existe el trazo, hay que usarlo, hay que rehabilitarlo, y los hermosillenses subían a hacer sus paseos dominicales
hasta arriba. Inclusive hay una foto del 1700, Sí. gente jugando a las barajas con su... 1900, porque 1700. 1900, No había fotos. Y gente ahí arriba que subían, era un paseo. También, bueno, ¿y qué pasó? En 1960 y tantos, 65 más o menos, un club social de aquí pidió honrar, el de los ferrocarrileros, algo así, pidieron honrar al gobierno que honrara a Jesús García. Y el gobierno del estado promulgó una ley que establece que declara el monumento como patrimonio municipal, local, y establece en uno de sus artículos que en la cima del cerro ordena que debe de construirse un monumento a Jesús García. Eso ha traído como confusión de muchos que dicen que el cerro se llama Jesús García. No, ese monumento no se hizo porque en 1967, cuando venían las Olimpiadas en México, pues el gobierno federal decidió poner una antena ahí para transmitir las Olimpiadas y también construir el camino de carros que ya conocemos todos. Entonces no se pudo hacer la estatua ahí. ¿Y dónde está la estatua? Pues en el Parque Madero. En el Parque Madero. Ahí está, donde nació en la casa, en el lugar donde estuvo la casa donde nació Jesús García. Esa ley no ha sido abrogada, por lo tanto todavía hay una orden de que se ponga en el Cerro de la Campana el estatua de Jesús García, que es el héroe nacido en Hermosillo, aunque es el héroe de Nacosari, pero pues él es hermosillense. El héroe civil, ¿no? Civil. Ahora que se hacen esas remodelaciones, debieron haberse subido esa estatua allá, ahí en esa remodelación, todavía hay tiempo de poderla, pero ya no se vería muy raro porque hay más antenas ahí. Hay más antenas, sí. Donde también dice que no hay otra publicidad que se pueda poner, ¿no? Solamente la estatua. Sí, no, y además no se puede poner publicidad comercial de ningún tipo, política de ningún tipo. En ningún cerro. ¿De quién es propiedad el cerro? Pues es propiedad del ayuntamiento. Aunque quiero decirles que el pedacito de tierra donde están las antenas es propiedad de Televisa. De Televisa. Telesistema Mexicano, todavía está ahí. Y de hecho, en el mismo decreto que marcaba eso, hablaba de que no se debería construir más que estaba dedicado para Jesús García. Sin embargo, cuando vienen las microondas, se hace, ya después vinieron otras antenas, ¿no? Pues imagínense un cerro así con Jesús García grande, como el Cerro del Cubilete, como Río de Janeiro, sería muy bonito. Sí, Exacto. Sí. Sería una doble, ¿no? Figura. Pues yo digo que los hermosillenses deberíamos de sentirnos muy orgullosos de la historia de nuestra ciudad, del origen, el monumento, honrar a los fundadores. Exacto. Un monumento. Platícanos del monumento. Del monumento. Bueno, yo estuve promoviendo por muchos años, más de 15, que quisiéramos eso, que se honrara en Hermosillo a los fundadores de la ciudad, como sucede en todas las ciudades y pueblos del mundo, menos Hermosillo. Y por fin conseguimos en el trienio anterior que el ayuntamiento hicieron una especie de una placa muy bonita que está ahí, vayan a visitar y conocer, está ahí en el camellón central del Boulevard Hidalgo, enfrente de la puerta del Palacio Municipal. Es una placa muy bonita, por cierto, diseñada por la arquitecta Guadalupe Peñuñuri, donde vienen ahí los nombres de los fundadores y las fechas y la razón. Es allí donde se le debe de honrar. El 18 de mayo de 1700, pero creo que también debemos de honrar a Agustín de Vildósola y a José María González de Hermosillo. Sí, por supuesto. Cuando menos ese monumento, por pequeño y modesto que sea, pues le rendimos un homenaje a los fundadores y creo que es un lugar obligado, tanto para los hermosillenses como los visitas que vienen de fuera, que conozcan ese lugar. Y conocer la historia de la ciudad, porque no se ama lo que no se conoce. Si no conocemos, pues no podemos amarla, no podemos promoverla, no podemos sentirnos orgullosos de ella. Cuando viajemos a otros países, como lo hago yo cuando viajo, pues hablo maravillas de mi ciudad. No he logrado traer un congreso de esos que a los que yo voy porque tiene el problema de que está un poco aislada. Platícanos, Nacho, un poquito y a mí me encanta ese tema y lo hemos vivido mucho en Los Caminantes por la historia, de qué rica es la historia de Hermosillo y que porque no la conocemos creemos que no tiene historia. Ese grupo de Caminantes por la Historia que fundamos Fernando Herrera y yo, pues cuando estábamos haciendo el libro de la historia de Hermosillo en fotos, pues resultó que se formó este grupo de apasionados de la historia y recorremos la ciudad y vamos viendo los edificios antiguos y yo les explico la historia de cada edificio porque tengo un montón de fichas de esos edificios y me sorprende que hay muchos hermosillenses que no tienen la menor idea del edificio que tienen enfrente por el que han pasado por 50 años y no tienen ni idea el simbolismo de ese edificio. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a promover si no conocemos, cómo vamos a sentirnos orgullosos, cómo queremos que la gente
visite la ciudad si nosotros mismos no promovemos y no estamos orgullosos, ni siquiera la conocemos? Ese es el gran problema de Hermosillo, y por eso hay poco turismo y poca emoción. Bueno, pero el tema es también que es el cumpleaños de la ciudad. ¿Y cómo se celebra el cumpleaños de Esa alguien? era la pregunta que me la ganaste. Comenta tú acerca del y lo que siga Nacho. Exacto. ¿Qué día? ¿Por qué los días, no? Ahorita es el 18. Bueno, el cumpleaños de todos hacemos una fiesta, y Hermosillo tiene que tener su fiesta de cumpleaños el 18 de mayo, cada 18 de mayo. Pero desafortunadamente hay una fiesta ya que también hace tradicional de la cultura agropecuaria de la región, que es la feria ganadera, y entonces esa feria se extiende mucho en el mes de mayo, y apenas tenemos tiempo de que termine la feria ganadera para empezar la otra feria, que es la otra fiesta, que es el Festival del Pitic ahora, que por cierto este año es trascendental porque va a venir a cantar José Carreras, uno de los dos tenores número uno de este mundo, que es José Carreras y Plácido Domingo. Tuvimos la oportunidad de que aceptara venir, única vez que va a venir a México, y ya no va a volver jamás. Entonces todos los hermosillenses, sonorenses y quienes esté viendo en cualquier lugar del estado y fuera del sur país, de Estados Unidos, deberían Arizona, California, deberían de venir a aprovechar que por única vez va a estar en este país. Miren en qué ciudad. Así es. Ni siquiera en el DF, ni siquiera en Guadalajara, ni siquiera en Monterrey. Va a estar en Hermosillo. En Hermosillo. El número uno, tener el privilegio de escucharlo es una maravilla. Nada más estamos hablando de él, pero hay como unos 50 o 100 artistas de primerísimo nivel que van a venir, y otros 900 también locales, estatales, nacionales, regionales. Es una fiesta, es un festival grandioso para festejar el aniversario de nuestra ciudad. Mucha gente se pregunta, y una fiesta muy cara. Ahora el festival, cara, ¿no? ¿Saben cuánto le cuesta a cada hermosillense la fiesta, el Festival del Pitic? 25 pesos por persona. 25 pesos por persona para la fiesta. Perfecto. Hablando, por ejemplo, de Hermosillo, ¿qué opina usted como historiador del nombre de Hermosillo del Pitic? Bueno, primero hay que decir que el festival es del 26 al 31 el 26 de mayo al 2 de junio, algo así. 6 días, de jueves a martes. Una semana grandiosa. ¿Qué opino? Bueno, los ciudadanos pueden decidir lo que quieran acerca del nombre de su ciudad. Magdalena de Quino. Magdalena de Quino. Ponérselo y agregarle. Nacosari de García. Pues hay un grupo al que pertenezco, que hemos promovido que se llame Hermosillo del Pitic, para tener digamos que un arraigo, recuperar el origen, como lo dijimos, y un poco más de estilo y de elegancia, como Puebla de Zaragoza y cualquier cosa, ¿no? Pero esa es decisión de los hermosillenses. No nos asustemos porque las cosas cambien, porque es una realidad. Eso nos enseña la historia. Así es. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos su visita, las preguntas que nos quieran realizar. Y los esperamos en el Festival del Pitic el próximo jueves 26, ¿no? Empieza José Carreras, nada más y nada menos. Y como yo les digo siempre, conocer nuestra historia es amar a México. Gracias. Saludos a Magdalena.